subconjunto es una muestra estadísticamente representativa de su universo. La gente siempre tiende a creer, y eso lo pregunta mucho, bueno, pero ustedes publican ese montón de cosas y a mí nunca me han entrevistado. Eso es lo primero que suele decir la gente. A mí nunca me han encuestado. ¿Dónde hacen ustedes? Ustedes no hacen eso. Cada uno cuando saca la simple cuenta y le dice, mire, 18 millones de venezolanos y yo tomé una muestra, además que son 1.200, 1.500, 2.000, depende del diseño muestral. Cuando empiezas a darte cuenta de los números, dice, bueno, déjeme explicarle cuál es la probabilidad de que usted salga entrevistado. Entonces, claro, probablemente usted se morirá sin que nunca lo encuesten, ¿no? Y habrá algunos que lo encuestarán más de una vez a lo largo de su vida. Entonces, por eso, porque no todo su conjunto es una muestra de decir qué está pasando en ese universo. Si con estas 1.500, 2.000 unidades de análisis digo lo que describo, intento describir lo que piensan los venezolanos de diversos temas, actitudes, percepciones del futuro, hasta, no solamente es la única variable, siempre suele ser la que más interesa, sobre todo en un año electoral, los escenarios electorales. Pero no es solo eso lo que un instrumento como este me permite medir, si lo conceptualizo correctamente. Y el segundo tema es que tengo que operacionalizarlo correctamente. Bueno, y el otro extremo, y aquí es donde probablemente hay más diferencias, pero no porque estemos o porque el estudio esté o mal diseñado desde el punto de vista muestral o mal conceptualizado, sino que es que a veces comparamos, y José Antonio ponía un buen ejemplo, bueno, y el otro extremo, comparamos cosas que no son comparables, porque los niveles de conceptualización de lo que intentamos describir y cómo lo operacionalizamos, cómo lo hace en determinado estudio Jesse Chacón o cómo lo hace Oscar Schemmel, es distinto, pero lo que están reportando son mediciones distintas, descripciones distintas. Y a veces creemos que todo es comparable y no todo es comparable. No todo es comparable. Porque esa operacionalización, claro, tiene que ser rigurosa, porque, y José Antonio ponía algunas preguntas muy evidentes de cómo se sesgaban cuando uno operacionalizaba el concepto. Yo voy a poner otras, ¿no? Que siempre ha sido durante algunos años un debate, ¿no? Si yo le pregunto a los ciudadanos venezolanos qué prefieren ustedes, vivir en una democracia o en un sistema socialista, eso es una trampa, más una trampa brutal. Primero tiene usted que demostrarme conceptualmente que democracia y socialismo, por ejemplo, son categorías excluyentes. Y no lo son. Hay otra manera peor de hacerlo. José Antonio ponía el ejemplo de la Pepsi-Cola caliente. Yo siempre pongo el siguiente. ¿Usted qué prefiere? ¿Pasar un fin de semana en un resort? Porque más o menos la pregunta termina siendo más o menos de este estilo. Pasar un fin de semana en un resort con todos los gastos pagos, y eso significa vivir en determinado tipo de sociedad, o usted prefiere pasar un fin de semana jalando escardilla a 40 grados bajo el sol. Bueno, parece obvio lo que va a ser el resultado. El problema es que a veces no es un tema que resulta de interés. Entonces, también hay que diferenciar eso. Pero yo sí creo que ese tercer elemento es hacer explícito el interés de conocimiento que uno como investigador tiene. Eso es lo que te permite
colocarte en una perspectiva donde intentas resolver el eterno problema de la objetividad. Es que aquí resulta que yo sí soy objetivo, pero Jessy Chacón no lo es, o José Antonio Gil Yepes sí lo es, por eso lo que él dice sí es, lo que yo digo no. No, yo creo que el tema es cuál es, insisto, el interés de uno en describir. Y todos tenemos aquí, absolutamente todos los que estamos aquí están en esta sala, porque, bueno, si además pretendemos describir supuestamente científicamente nada más y nada menos lo que piensan los ciudadanos, bueno, todos somos ciudadanos, entonces también nos juzgan por eso. Todos los que estamos aquí tenemos una perspectiva y una visión, como la tienen ustedes, ¿no? Porque a veces pareciera que uno no tiene derecho. No, el problema es, insisto, hacerlo explícito en ese sentido. Entonces, una investigación, y he hecho un enorme esfuerzo por hacer una síntesis de los, a mi juicio, 3 más grandes elementos, que pretende describir la opinión pública, percepciones, lo que piensan los ciudadanos, lo que creen, lo que aspiran. Eso se llama investigación de la opinión pública, por cierto, y ese sería otro debate, que es muy distinta de aquello que se publica. Yo siempre hago esa distinción, que es otro tema para otro foro. Ese es para otro foro, ¿no? Sí, por eso tiene que ver fundamentalmente con el papel de los medios, como decía correctamente José Antonio, ¿no? Entonces, los 3 elementos claves para mí son eso. Entender que es un instrumento de medición, no es más que eso, no es magia. Pero un instrumento mal usado, pues no importa. Úselo 50 veces, si lo usa 50 veces mal, 50 veces dirá cosas que no son ciertas. Insisto, pero no culpe, no diga que las encuestas no sirven. Que... No, perdóname. El metro sirve, si lo uso mal, el problema es mío, no del metro. Y eso, parto de una conceptualización de lo que pretendo, y esos son primero conceptos. Por ejemplo, cuando uno dice identificación política, detrás de eso hay un concepto. Por cierto, no hay una única manera de conceptualizarla. Y por eso no hay un único indicador cómo hacerlo y no hay una única manera de operacionalizarlo. Entonces eso es lo primero, tener esa conceptualización, esa operacionalización, tener una muestra, que sería todo un debate sobre cómo se diseña una muestra, que sea en efecto representativa del universo, y además hacer explícito cuál es el objetivo de lo que yo estoy investigando. Es decir, repito, eso para mí sería la síntesis muy apretada de lo que coloca la discusión de las encuestas, no solamente en el terreno de lo que ya dijo John, que por supuesto que aciertan, por supuesto que dicen cosas ciertas, o